Buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, doctor. Siempre es un placer apoyarlos con algunas pláticas. Ya he venido en algunas ocasiones por aquí. En este caso vamos a tocar un tema que es muy importante. Es una de las urgencias del endocrinólogo pediatra, de las más temidas. Primero la tormenta tiroidea y luego la cetoacidosis diabética. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer el diagnóstico, el manejo y algunos puntos importantes que hay que tratar cuando nuestros niños lleguen con algún estado de cetoacidosis. La cetoacidosis diabética es la causa más común de hospitalización de los niños que tienen diabetes tipo 1. No quiere decir que el paciente con diabetes tipo 2 no pueda desarrollar un cuadro de cetoacidosis. Sí pudiera suceder, aunque no es tan común. Las causas. Puede ser una deficiencia absoluta de insulina, sobre todo en aquel paciente que acaba de diagnosticarse o que se desconoce con diabetes tipo 1 y que debuta con un cuadro de cetoacidosis, que es la mayoría de las veces. Otra causa puede ser que ya tenga ese diagnóstico, pero por alguna razón omitió su aplicación de sus dosis de insulina. Cuando se presenta también alguna enfermedad, cualquier enfermedad, sea un cuadro de vías respiratorias, gastrointestinales, neumonía, etc., puede hacer que se complique con un cuadro de cetoacidosis. Esta cetoacidosis se va a caracterizar principalmente por tres datos: hiperglucemia, acidosis metabólica con anión GAP elevado y cetonemia o cetonuria. Los signos clínicos prácticamente pueden ir desde un cuadro de dolor abdominal hasta vómito, pasar por datos de deshidratación, datos de taquicardia, taquipnea. Pueden presentar una respiración que es muy especial, que es la respiración de Kussmaul. Incluso pueden llegar hasta el coma o pérdida de estado de alerta, y en algunas ocasiones cuando esto sucede, pues bueno, tienen que llevar su apoyo para los cuidados intensivos del paciente pediátrico. Los criterios bioquímicos: niveles de glucosa sérica igual o mayores de 200, que generalmente llegan a más. Tenemos que estar forzosamente tomar una gasometría, puede ser venosa, no necesariamente arterial. Vamos a tener un pH menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 15 milimoles por litro. Hay que medir la cetonemia. Lo ideal sería que pudiéramos medir el beta-hidroxibutirato, que este se detecta principalmente en la sangre. Lamentablemente está un poquito difícil determinarlo, al menos en nuestro medio. Entonces lo que utilizamos generalmente es la medición de la cetonuria. O sea, quiere decir que medimos el acetato, que es otro producto de toda esta fisiopatología, pero a nivel de la orina. Y eso pues prácticamente sí lo tenemos más al alcance, porque si tomamos una tira reactiva a la orina, pues lo podemos determinar ahí en las crucecitas que vienen ahí en el nivel de cetonas. Hay una clasificación, se clasifica en leve, moderado y severa, esto dependiendo de los niveles de bicarbonato y del nivel del pH. Un leve va de menos de 7.3, con un bicarbonato de menos de 15, si es moderado de menos de 7.2 el pH, con un bicarbonato menor a 10, y el severo va de menos 7.1 con un bicarbonato menor a 5. Es muy importante que clasifiquemos a nuestro paciente cuando nos llegue a una sala de urgencias. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto también puede modificarse cuál va a ser el primer paso de la atención. ¿Qué tan frecuente es? Realmente sí es una patología frecuente. En Europa y Norteamérica tenemos hasta un 70% de pacientes que presentan cetoacidosis. Es más común en niños pequeños, menores de 2 años o menores de 5 años, que son más lábiles a producir cetoacidosis. En aquel paciente que ya tiene una diabetes establecida es hasta un 10%, yo pienso que hasta podría ser un poquito más. Y las causas pues pueden ser muchas, desde que omite la dosis de aplicación de su insulina. Generalmente la mayoría utilizan terapias pues inyectadas con 2 tipos de insulina, basal y en bolos. Otros que utilizan microinfusoras de insulina para estar pasando durante 24 horas microdosis de insulina y controlarse. De repente pues este aparatito, como todo, puede llegar a fallar y nos va a ocasionar que tengamos una descompensación. Aquel paciente que tiene pobre control metabólico,
que cruce con cualquier infección que lo pueda descompensar. Aquellos pacientes adolescentes que generalmente llegan a una etapa en la que están negados a atender su enfermedad, no quieren ya inyectarse, están cansados, etc. Una familia disfuncional, el consumo indiscriminado de alcohol, la falta de atención médica o bien también que se nos pasa el diagnóstico. Nos ha pasado también en muchas ocasiones que porque llegan con una respiración agitada, llegamos a pensar que puede ser un cuadro de neumonía, un cuadro de asma, etcétera, pero nunca se nos ocurrió que puede ser una cetoacidosis. Si nosotros nos regresamos un poquito a la fisiología de la producción de la insulina, cuando no tenemos absolutamente nada de insulina en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro cuerpo es tan inteligente que empieza a detener algunos pasos que normalmente hace o bien empieza a aumentar otros para tratar de compensar lo que está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos una deficiencia absoluta de insulina, estas hormonas que conocemos como hormonas contrarreguladoras van a empezar a producirse de más. ¿Para qué? Para empezar a aumentar la producción de lípidos, aumentar la proteólisis y aumentar la glicogenólisis. ¿Y todo esto qué es lo que nos va a llevar? Pues a que tengamos una mayor producción de ácidos grasos libres, los que nos va a ocasionar que presente la acidosis y posteriormente puede incluso tener hiperlactatemia. Que tengamos un aumento de las proteínas, un aumento de los sustratos de la glucosa y eso nos lleve a una hiperglucemia. Y que a su vez, si nosotros recordamos, la glucosa es una molécula pesada y lo que ocasiona es que tenemos una diuresis osmótica y lo que va a ocasionar es que nuestro paciente nos va a llevar a un estado de deshidratación. Puede ser una deshidratación leve, puede ser una deshidratación moderada o incluso puede ser una deshidratación severa. Y el aumento de la glicogenólisis pues también nos va a llevar a hiperglicemia. Nuestro manejo inmediato. Primero que nada tenemos que sospechar. Si nosotros no sospechamos que nuestro paciente está cursando con una cetoacidosis, se nos va a ir el diagnóstico y se nos va a complicar el paciente. Entonces tenemos que confirmarlo. ¿Cómo confirmarlo? Tan sencillo como tomar una glucosa capilar en el momento en el que llega a urgencias y posteriormente pues tomar el resto de los exámenes que hay que determinar, como la gasometría, las tomas en orinas, todos los exámenes generales que se deben de mandar al laboratorio. Hay que hacer una historia clínica. Generalmente estos pacientes, si no se conocen con diabetes, pues hay que interrogar de manera intencionada si hay datos de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, etcétera. Los que ya se conocen, pues bueno, tenemos ahí que preguntar qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Ha estado enfermo? ¿No has aplicado insulina? Etcétera. Signos clínicos que ya vimos que pueden ir desde un dolor abdominal, vómitos, hasta pérdida de la conciencia y los datos bioquímicos. El primer paso, este es un logaritmo, mi plática está basada en las guías del ISPAD, que es una sociedad internacional para la atención de los niños y adolescentes que viven con diabetes. Esta última guía salió en el 2018, fue el año pasado, si no recuerdo, como por ahí de mayo, y prácticamente pues recaba toda la información de cómo nos debemos de manejar este tipo de pacientes. Siempre nos va a marcar que tenemos que pensar siempre en nuestro triángulo de evaluación, tenemos que aplicar nuestros conocimientos de atención de pediátrica como el VALS, en caso de que nuestros pacientes nos lleguen en estado de choque o con alteración de la conciencia, que bueno, sí llega a pasar, a lo mejor no es el estadio que llega generalmente a algo con una acidosis severa, pero sí nos ha llegado a suceder. Eso pues sí hablaríamos si fuera una cetoacidosis grave, que teníamos que iniciar todo nuestro caminito del VALS, aplicar una carga de solución fisiológica que va de 10 a 20 mililitros por kilo hora, de 1 a 2 horas. Hay un poquito de discrepancia en que si tenemos que colocar cargas previo para hidratar o si nuestro paciente llega en estado de choque, porque hay por ahí algunas situaciones que hay que cuidar, sobre todo el manejo de líquidos para poder evitar el edema cerebral, que es la complicación más severa de la cetoacidosis. En el caso de que nuestro paciente llegara en estado de choque, pues sí estaría indicado realizar una carga de solución salina. Puede ser de 10 hasta el 20 mililitros por kilo.
Si nuestro paciente llega con una acidosis moderada, con una deshidratación alrededor del 5%, pero no tiene estado de choque, entonces nos vamos a aplicar a nuestra terapia IV. Tal vez no sea necesario aplicar una carga de inicio. Y si nuestro paciente está con una deshidratación mínima, tolera líquidos, realmente no tiene respiración de Kussmaul, es una acidosis leve, pues podemos manejarlo incluso con insulina subcutánea, continuar una hidratación vía oral y hacer las correcciones sin necesidad de canalizarlo incluso. Incluso se podría hasta manejar en casa. Vamos a ver cómo es esa terapia intravenosa. Prácticamente una carguita de solución fisiológica, 10 mililitros por kilo para 1 hora. Muy importante los tiempos de la aplicación de las cargas. Hay que calcular los requerimientos hídricos. Hay que tratar de corregir ese déficit de líquidos entre 24 y 48 horas. Muchos nos desesperamos porque queremos que nuestro paciente se vea bien hidratado cuando ha venido manifestando datos de deshidratación tal vez desde 2 o 3 días antes, a veces hasta una semana previa, y obviamente va a ser imposible que nosotros corrijamos ese déficit de líquidos en menos de 24 o 48 horas. Aparte de que si lo hacemos en un tiempo menor a esto, pues incrementamos el riesgo de edema cerebral. Muy importante tomar el electrocardiograma, sobre todo porque acuérdense que también el uso de la insulina, porque lo vamos a empezar a utilizar en el siguiente paso, pues nos puede depletar el potasio y podemos tener problemitas ahí de hipocalemias y alterar las ondas T. Hay que agregar a nuestro plan de líquidos 40 miliequivalentes de KCl por cada litro de solución salina que estemos utilizando. Después de 1 hora de haber hidratado a nuestro paciente, de haber tomado los exámenes correspondientes, de haber tomado un electrocardiograma, ahora sí vamos a empezar con nuestra infusión de insulina. Me van a decir, bueno, ¿y cómo la vamos a calcular? Prácticamente las dosis que maneja esta guía y que maneja también otras guías va de 0.05 a 0.1 unidades por kilo hora. Hay algunas condiciones especiales en las cuales podemos manejar dosis aún más pequeñitas, sobre todo en los niños que son pequeños o que tienen alta sensibilidad a la insulina. Podemos utilizar dosis hasta 0.03 unidades por kilo día. Después de iniciar esta infusión de insulina, tenemos que estar vigilando nuestra glucosa cada hora, nuestros ingresos y egresos de líquidos por hora, el Glasgow cada hora. Esto es muy importante. Cualquier alteración que nos haga sospechar que pudiera tener edema cerebral, incluso desde que se queje de cefalea, ya tenemos que nosotros estar pensando que ese paciente se está complicando. Electrolitos a las 2 horas posterior al inicio de los líquidos IV siempre tiene que estar monitorizado. Recuerden, por la alteración del potasio es el mayor riesgo. Si nosotros hacemos todo este primer paso en nuestra atención del paciente, tenemos que estar tenemos que ver si no mejora la acidosis con estos primeros pasos, reevaluar qué nos está faltando. Puede ser que nos estemos quedando cortos en la hidratación o cortos en el manejo de líquidos, o bien puede ser al revés, que tal vez nos estemos pasando de líquidos. Hay que verificar la dosis de insulina que se haya preparado de manera correcta, porque eso también a veces es muy importante. A lo mejor no estamos dando bien la indicación a nuestras compañeritas enfermeras y por ahí hubo un error de la aplicación, o bien está fallando la bomba, o no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces hay que corregir si hay algún problema con la dosis de la insulina y considerar que nuestro paciente, además de estar pasando por un dato de cetocidosis severa, pudiera estar cursando con sepsis o datos de choque séptico. O bien pudiera ser que pasara otra situación, que empezara con deterioro neurológico, cefalea progresiva, bradicardia, convulsión, irritabilidad, y tenemos que, de primera instancia, excluir que nuestro paciente tenga hipoglucemia, que puede ser una situación también por el manejo de nuestra infusión de insulina por cada hora. De repente se nos pasa la mano y de repente se va de 200 a 50, que no debiera de suceder, no es lo ideal, pero puede pasar. O bien está sospechando que tiene edema cerebral, y aquí pues el manejo del edema cerebral prácticamente va puede ser con soluciones hipertónicas o manitol. Ya cuando nuestro paciente tiene datos de edema cerebral, lo que estamos sospechando, este paciente es candidato a una terapia intensiva pediátrica. ¿Qué pasa cuando
Nuestra glucosa, por ejemplo, si nuestro paciente llegó, digamos, con 500 miligramos de glucosa sérica, ya dimos nuestro manejo de líquidos inicial, empezamos nuestra infusión de insulina, tenemos ya una glucosa en sangre de 300, o bien empieza a descender más de 90 miligramos por decilitro por hora, que es más o menos el rango que nosotros damos para también evitar que con los cambios de osmolaridad sérica también nosotros mismos le podamos ocasionar un edema cerebral. Si vemos que a lo mejor está aumentando más de 90 miligramos por decilitro, podremos hacer dos cosas, o bien agregar manejo de solución glucosada a nuestra solución inicial que puede de puro fisiológico, o bien podemos también disminuir el aporte de insulina. Esto pues para prevenir que nuestro paciente se vaya a hipoglucemia. Si nuestro paciente mejoró con este cambio que hicimos, si está clínicamente bien, la cetoacidosis ya se resolvió y toleró líquidos y vía oral, estamos en el momento indicado de hacer el cambio ahora sí, de quitar nuestra infusión de insulina y de empezarle una alimentación vía oral y ahora sí empezar con su dosis basal que normalmente utiliza. Algo muy importante y que también a veces hay un poquito de discrepancia es dónde debe de ser manejado aquel paciente pediátrico que llega con datos de cetoacidosis. Generalmente, si es una cetoacidosis leve, puede manejarse en urgencias, incluso puede manejarse de manera, darle un manejo inicial en urgencias y darle indicaciones a los papás, siempre y cuando los papás estén capacitados para el cuidado del niño. Si es una cetoacidosis moderada, pues bueno, ahí tal vez se podría todavía cuidar en área de urgencias, pero si este paciente nos empieza a dar datos de complicaciones como alteraciones electrolíticas, alteraciones del estado neurológico o bien es una cetoacidosis severa, este paciente debe estar cuidado en una unidad de cuidados intensivos. También esta unidad donde esté nuestro paciente debe tener un equipo que esté preparado para la atención y el manejo. El equipo de enfermería esté también relacionado con el cambio de los líquidos intravenosos, de las soluciones, que exista un personal que esté capacitado o bien que tenga a la mano guías escritas sobre fácil acceso a las guías de cetoacidosis, que tenga acceso a un laboratorio que pueda proporcionar medicinas frecuentes y oportunas, porque también a veces es un poquito de problema, el que nosotros queremos estar midiendo todo a cada rato y tal vez no hay tanta capacidad para procesar esas muestras. En una institución donde existan especialistas con formación y experiencia en cetoacidosis. Todo aquel niño con cetoacidosis severa, o aquellos que tengan mayor riesgo de edema, sobre todo los menores de 5 años, acidosis severa, que tengan un PCO2 bajo o un hidrógeno ureico elevado, se debe considerar solicitar una interconsulta de terapia intensiva y debe ser manejado directamente en esa área. ¿Qué hay que cuidar en nuestro paciente? Que ya tenemos ahora sí el diagnóstico, ya empezamos nuestro plan de soluciones, ya empezamos nuestra infusión de insulina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que monitorizar y cada cuánto tiempo? Los signos vitales, cada hora, escala de Glasgow cada hora, la cantidad de insulina administrada cada hora, ingresos y egresos de líquidos cada hora, la glucosa capilar cada hora. Sé que no es algo fácil, es algo pesado, pero bueno, es necesario. Los exámenes de laboratorio generalmente se toman unos al inicio cuando nuestro paciente llega y se pueden monitorizar cada 2 o 4 horas. Esto depende de qué tanta alteración tenga nuestro paciente y cómo vaya su evolución. Los niveles de beta-hidroxibutirato en sangre cada 2 a 4 horas, que sería poder medir lo que sería lo ideal. En caso de no tenerlo, bueno, pues la cetonas en orina cada hora. Para esto también va a ser difícil que si nuestro paciente está un poquito con alteración neurológica o tiene respiraciones afectadas, etcétera, pues nos esté dando muestras cada hora para determinar las cetonas. Entonces ahí a veces tratamos de no ser tan invasivos, pero si se requiere, pues tenemos que colocar una sonda Foley para poder estar tomando muestras urinarias y determinar estas cetonas. Muy importante determinar el peso de nuestro paciente cada 24 horas por la mañana. Cuando ya tomamos todos estos exámenes de sangre, ya llegaron nuestros exámenes, nuestros resultados de la química sanguínea, de los electrolitos y todo,
tenemos que hacer algunos cálculos que son importantes. Si recordamos nuestra formulita del anión GABA, acuérdense que aquí ese tipo de citocidosis nos va a ocasionar que tengamos un anión GABA elevado. Normalmente va de 12 más menos 2, que es el valor normal. En los pacientes con citocidosis puede ir desde 20 hasta 30 milimoles por litro. Tenemos que calcular también nuestro sodio corregido. Recuerden que este se puede alterar en relación con la glucosa plasmática. Entonces, también es muy importante estar calculando cuál es nuestro sodio real. También hay que calcular la osmolaridad sérica. Recuerden que también si tenemos unos cambios muy bruscos de osmolaridad sérica, también tenemos riesgo de edema cerebral. Voy a hacer un poquito de hincapié en el manejo de líquidos porque me parece que es la situación más importante y en lo que más pudiera haber dudas. Nuestro paciente con citocidosis moderada puede tener un déficit de un 5 a un 7%. El paciente con citocidosis severa puede tener hasta un 10% de déficit de líquidos, incluso hasta más. Incluso hay algunos que nos pueden llegar con datos de choque, que aunque es muy raro en el paciente pediátrico, no quiere decir que no pueda suceder. ¿Cuáles serán nuestros objetivos de este reemplazo de líquidos y de electrolitos? Restablecer el volumen circulante, restablecer el déficit del sodio y del agua, y mejorar el filtrado glomerular y mejorar el aclaramiento de glucosa y de cetonas en la sangre. Vuelvo un poquito, a lo mejor va a ser un poquito repetitivo, pero bueno, vamos a ver cómo vamos a manejar estos líquidos en la reanimación. El volumen a administrar 10 mililitros por kilo para 30 o 60 minutos. Esto siempre se tiene que individualizar con nuestro paciente. Si no tiene datos de choque, pues a lo mejor ni siquiera ocupamos, o bien podemos pasarlo a 60 minutos y no a 30 en caso de que si tuviéramos algún compromiso circulatorio. Valorar un segundo bolo, eso también pues depende de cada uno de nuestros pacientes. Si nuestros pacientes llegan con datos de citocidosis severa y choque, ahí sí tenemos que ser un poquito más agresivos en nuestro manejo inicial y podemos pasar una carga de solución salina a 20 mililitros por kilo en el bolo más rápido posible. El manejo subsecuente de los líquidos, una vez que hicimos nuestro manejo inicial, puede ser a base de solución al 0.45% o 0.9%. Este reemplazo del déficit debe ser con solución salina y se le debe de agregar cloruro de potasio. Puede ser incluso fosfato de potasio o acetato de potasio. Se recomienda un poquito más el cloruro, o incluso esta guía menciona que podemos hacer una mezcla del 50% de ese cloruro de potasio y el otro 50% de fosfato de potasio, porque si también recordamos, además de alterarse los niveles del potasio y del potasio y del sodio, también se nos puede alterar nuestros niveles de fosfato. Ya se le acabó la pila, pero bueno. El tiempo recomendado para la corrección de líquido les vuelvo a decir de 24 a 48 horas. Y muy importante, acuérdense que en la citocidosis vamos a tener un estado de diuresis osmótica, entonces pudiera estar con poliuria nuestro paciente, pero no estamos forzosamente obligados a estar reponiendo esas pérdidas. Bueno, existen varias maneras de hacer este reemplazo de líquidos. Esta es la manera que marca nuestra guía del ISPAD, que prácticamente a lo mejor está muy pequeño, pero ustedes pueden buscar la bibliografía, está gratis en internet. Nuestro manejo va encaminado a ver el peso de nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 20 kilos, líquidos de mantenimiento para 24 horas normales iría de 1230 mililitros. Si nosotros tenemos datos de citocidosis y un déficit mayor al 5%, podemos incrementar hasta más de un 5 hasta un 10% de los requerimientos normales o requerimientos basales que necesita nuestro paciente. Otra fórmula otra manera es calcular, como muchos ya conocemos, nuestra fórmula de Collier-Siegel, que depende de por cada 10 kilos de peso se le va sumando cierta cantidad de líquidos. Siempre recuerden que cualquiera de las dos
bueno, de las tres, porque ahorita les voy a mostrar otro, cualquiera de las dos o tres que escojan siempre debe de estar acompañado de potasio. Este es el cuadrito que al menos para mí se me hace más sencillo, es más práctico y es el que generalmente utilizamos. Esto varía en cuanto a nuestros niveles de glucosa capilar. Por ejemplo, si nuestro paciente llegó con 500 miligramos de glucosa, vamos a utilizar pura solución fisiológica. Si nosotros vamos a calcular tal vez a que tenga 3000 mililitros por metro cuadrado, todo el total que nos salga de ese cálculo, digamos si son 1000 mililitros tal vez para 24 horas, esos 1000 mililitros deben de ser de solución fisiológica y siempre nuestro aporte de potasio. Si por ejemplo a la siguiente hora de que iniciamos este manejo nuestros niveles de glucosa bajaron a 210, pues entonces nos vamos a escalar al siguiente escaloncito de abajo que dice que debemos de utilizar 2/3 de solución fisiológica con 1/3 de solución glucosada. Esto para evitar que tengamos hipoglucemia y así sucesivamente. Si por ejemplo ya llegamos a un nivel menor a 100, pues ya podríamos utilizar pura solución glucosada al 10%, o bien generalmente cuando llegamos a este nivel de 100, pues a veces ya logramos remitir la cetoacidosis y ya inclusive el paciente puede estar comiendo, etc. Muy importante no pasarnos de la cantidad de líquidos. Se sugiere no sobrepasar más de 4000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal al día, contando las cargas previas que le administramos al paciente al momento del que llegó. La terapia con insulina debe iniciarse 1 hora posterior al manejo de inicial de los líquidos. La dosis, como ya les mencionaba, de 0.05 a 0.1 unidades por kilo hora. Una manera fácil de darle indicación para que nuestras compañeras no se nos complique y para nosotros también nos hagamos bolas de saber a cuánto equivale un mililitro, cuántas unidades, es diluir 50 unidades de insulina rápida con 50 mililitros de solución salina. Por lo tanto, un mililitro de la solución va a equivaler a 1 unidad. En quienes podemos utilizar dosis menores, como ya les mencionaba, menores de 5 años, aquellos que tienen sensibilidad a la insulina o una cetoacidosis leve. La vía de administración debe de ser intravenosa en infusión continua. Aquí también a veces hay un poquito de discrepancias. La mayoría de las guías que revisamos o con las cuales nos basamos nos sugieren que sea a través de infusión continua. En algunos otros sugieren que se puede aplicar a través de bolos cada hora. Cada una pues tiene ventajas y desventajas. La que menos hemos notado desventajas pues ha sido la infusión continua, entonces es la que más se recomienda. Vamos a notar que hay una disminución del beta-hidroxibutirato a 0.5 mililitros por litro hora. Y bueno, lo que les decía, bolos de insulina versus infusión de insulina. Al menos CISPAT sugiere que no deben de ser usados los bolos como un manejo inicial. A lo mejor se pudiera utilizar en la cetoacidosis leve, pero no en una cetoacidosis moderada o severa. Algunas consideraciones especiales: la cetoacidosis no complicada puede utilizar bolos de insulina subcutánea con análogos de insulina. La dosis pues se puede manejar un poquito diferente a la infusión, de 0.3 unidades por kilo en una dosis única, y luego cada hora estar aplicando insulina Lispro o Aspart a 0.1 unidades por kilo cada hora, o bien de 0.15 a 0.20 cada 2 o 3 horas. Obviamente esto va a ser en el paciente que llega con cetoacidosis leve, que tolera vía oral, que está comiendo, que lo tenemos ahí en la sala de urgencias, que cuando ya logramos disminuirlo a unas cifras de glucosa pues aceptables, se puede ir a casa y seguir con su tratamiento. Si la glucosa disminuye a 250 miligramos antes de que la acidosis remita, hay que reducir la dosis de insulina subcutánea, o sea, esta dosis. El uso de insulina regular subcutánea cada 4 horas también puede ser segura y puede ser efectiva en aquellas cetoacidosis con pH mayores a 7. Los niveles de potasio, recuerden que puede haber muchas causas, desde la simple cetoacidosis, el uso de insulina, los vómitos, la diuresis osmótica. Por lo tanto, es muy importante hacer nuestra reposición. Siempre nuestras soluciones tienen que tener potasio.
Las únicas indicaciones que pudiera hacer es que tuviera hipercalemia, que bueno, obviamente no le vamos a poner más potasio a esas soluciones, o bien que estemos pensando que nuestro paciente tiene una falla renal, que también estaría contraindicado a aplicar KCl. El fosfato también importante, aunque no es un electrolito que a veces tomamos muy en cuenta, pues sí, también todos tienen su razón de ser. Síntomas asociados de la hipofosfatemia puede ser encefalopatía metabólica, alteración de la contractilidad, miopatía, ilio, etc. Y generalmente si hay síntomas que nosotros sospechamos que es por niveles bajos de fosfato, esta debe ser tratada. Siempre cuidando que cuando aplicamos fosfato, recuerden que podemos llevar también a una hipocalcemia. La acidosis severa asusta, pero es reversible. Puede revertir incluso con el manejo de líquidos e insulina. Ahorita voy a tocar otro punto también que es muy controversial y que a muchos, la verdad es que sí, yo le tengo bastante respeto. Estudios controlados han demostrado que no hay beneficio de la administración de bicarbonato. Entonces, ¿cuántas veces nos ha tocado que llega el paciente, se desesperan porque ven que a lo mejor está con una acidosis moderada y como queremos rápido corregir ese nivel de bicarbonato, ya le estamos administrando bolos de bicarbonato o poniendo la infusión de bicarbonato, etc. La administración de bicarbonato sí se puede usar, no estamos totalmente negados a usarlos, pero tiene indicaciones específicas. Puede ser beneficioso en pacientes con hipercalemia que amenaza la vida. O bien se ha utilizado también en acidosis severa con pHs menores a 6.9 que pudieran llegar a comprometer la contractilidad cardíaca. Por ejemplo, tenemos un paciente con una citocidosis severa que a lo mejor está con bradicardias o con alteraciones del ritmo. Entonces tal vez ahí, si ya dimos nuestro manejo inicial con líquidos e insulina y no maneja y está teniendo este compromiso cardíaco, pues sería candidato a usar bicarbonato. Se debe administrar de manera cautelosa. La dosis va de 1 a 2 milimoles por kilogramo para 60 minutos. ¿Cuáles complicaciones podemos ver con el uso de bicarbonato? Incrementa el riesgo de edema cerebral. Tenemos hipocalemia, acidosis hiperclorémica, hipoglucemia y también que no tengamos una hidratación adecuada. ¿Cuáles son los objetivos metabólicos en la cetoacidosis? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir viendo o tomando en cuenta para saber que nuestro paciente está mejorando? Que nuestros niveles de cetonemia estén bajando de 0.5 milimoles por litro hora, que exista un aumento de bicarbonato de 3 milimoles por litro hora, que exista una reducción de glucosa capilar entre 50 y prefieren que en 50, pero realmente en otras guías manejan entre 80 y 90, que yo creo que sería lo adecuado. Y bien, mantener el potasio sérico entre 4.3 a 5 milimoles por litro, que serían nuestros principales objetivos al momento de estar tratando a nuestros pacientes. ¿Cuándo podemos iniciar la alimentación oral y cambiar a inyecciones de insulina? ¿Cuándo podemos hacerlo? Cuando nuestro paciente esté asintomático, cuando incluso pueda tener todavía acidosis moderada o leve, puede incluso haber todavía cetosis, pero si nuestro paciente está en condiciones neurológicas y respiratorias, para iniciar alimentación vía oral está permitido. Cuando la cetoacidosis ha sido resuelta y la vía oral ha sido tolerada, se debe iniciar una insulina basal aunada a una insulina de acción rápida o ultra rápida. Entonces, cuando iniciamos la alimentación, antes de quitar la infusión de insulina, debemos de aplicar por lo menos la insulina basal y tener ya calculadas las insulinas en bolo que vamos a necesitar para las demás correcciones. El momento más conveniente de iniciar es antes de la hora de la comida, almuerzo, comida, cena, etc. Para prevenir la hipoglucemia de rebote, la primera inyección de la insulina se debe dar entre 15 a 30 minutos o 1 a 2 horas previo a detener la infusión de insulina. Por ejemplo, si utilizamos una insulina regular, que su pico de acción inicia entre 1 o 2 horas, pues aplicarlo antes, por lo menos unas 2 horas antes de detener la infusión. Si utilizamos tal vez una insulina de acción ultra rápida, pues con 15 o 20, 30 minutos es suficiente. La mortalidad de niños, pues sí, no es muy alta, pero bueno, sí ha llegado a suceder. Va de 0.15 a 0.30%. La cetoacidosis sigue siendo líder de la causa de muerte en pacientes con diabetes tipo 1 menores de 15 años.
La lesión cerebral es la causa más frecuente de esta mortalidad, hablando específicamente de edema cerebral. Puede haber otras complicaciones, pero bueno, la más temible es el edema. Esta representa el 60 al 90% de todas las muertes. Otras causas, pues de alteraciones electrolíticas, hipoglucemias, embolismos, trombosis, fallas renales, pancreatitis aguda. El edema cerebral va hasta el 0.9% de incidencia, tiene una mortalidad alta. La causa, todavía hay algunos datos controversiales, pero todo se ha relacionado a la deshidratación o a la hiperperfusión cerebral o bien a los cambios bruscos de la osmolaridad sérica. Esto dado por el mal manejo de líquidos y por la administración de bicarbonato principalmente. Factores de riesgo para desarrollar este edema cerebral: niños pequeños, de menores de 5 años, que estén debutando en ese momento con diabetes, síntomas de larga duración, que hay alteraciones en la función renal, mayor acidosis que el inicial. El paciente que no mejora a pesar de darle el manejo tiene mayor riesgo de edema cerebral, una corrección con bicarbonato tal vez injustificada o bien que no lo hicimos de manera adecuada, grandes volúmenes de líquidos durante las primeras 4 horas y una administración de insulina en la primera hora de tratamiento con líquidos. Por eso acuérdense que debemos primero hidratarlo y 1 hora después empezar con nuestra infusión de insulina. Signos y síntomas: simplemente cefalea. Decir que nuestro paciente se queja de dolor de cabeza es suficiente para pensar y sospechar en edema cerebral. Cambios en el estado neurológico, desde irritabilidad, confusión e incontinencia. Por eso es importante estar midiendo nuestra escala de Glasgow cada hora. Signos neurológicos específicos como papiledema, parálisis de nervios craneales, la triada de Cushing y disminución de la saturación de oxígeno. ¿Cómo vamos a diagnosticar a nuestro paciente de edema cerebral? Prácticamente pues son los mismos criterios que utilizamos para cualquier otra patología que nos pueda causar edema, desde respuesta normal motora o verbal, posturas anormales como de decorticación, parálisis de nervios craneales, un patrón respiratorio anormal. Este se diagnostica teniendo 2 criterios mayores, ahorita lo vamos a ver, y un criterio mayor o bien que cumpla 2 criterios menores. ¿Cuáles son estos criterios? Los criterios mayores: alteración del estado de alerta, cualquier fluctuación que tenga del nivel del estado de conciencia, una alteración de la frecuencia cardíaca, incontinencia apropiada para la edad, y los criterios menores: vómito, cefalea, letargia, una TDA diastólica mayor a 90 miligramos de mercurio y edad menor de 5 años. Prácticamente el tratamiento pues es igual prácticamente que otra causa de edema cerebral. Se utilizan agentes hiperosmolares. Puedes utilizarse el manitol a dosis de 0.5 a 1 gramo por kilo, pasar para 10 a 15 minutos. Y si es necesario y vemos que no mejora con este primer bolo, podemos repetir el bolo de manitol en 30 minutos. La solución hipertónica también se puede utilizar al 3%, de 2.5 a 5 mililitros por kilo para 10 a 15 minutos. Nuestra cabecera 30 grados. Prácticamente si ya estamos pensando en edema cerebral y hubo deterioro del estado neurológico, tenemos que intubar a nuestro paciente y si las condiciones lo permiten, pues hay que tomar una tomografía de cráneo. Prácticamente esta es mi participación. Quise ser un poquito pues breve. Prácticamente si ustedes tienen alguna duda realmente pueden entrar a internet, solamente ponen ISPAT y les va a aparecer la página de la sociedad y pueden descargar este artículo, y hay muchos otros, desde el diagnóstico hasta el manejo del ejercicio, de los desenfermos de los niños con diabetes, etcétera, y pues son gratuitos. Prácticamente, bueno, nosotros en el hospital infantil apoyamos una asociación de niños que viven con diabetes. Cada año tratamos de hacer un campamento para ayudar a estas familias. Muchas familias viven en condiciones pues muy difíciles. El caso muy especial de esta familia, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien. Papá y mamá, ellos son residentes de Bustamante, si no mal recuerdo. Papá con diabetes tipo 1, mamá aparentemente sana. Tienen 3 hijos, el hijo mayor que es Toño, ahorita debe tener ya como 19, 20 años. Se diagnosticó con diabetes tipo 1 a la edad de 7 años. Su hermanita Perla ahorita debe tener como 15 años, se diagnosticó con diabetes tipo 1 también más o menos a la misma edad. Y el más pequeño, que pensamos que a lo mejor se iba a salvar,
pero lamentablemente también como a la edad de 6 o 7 años se diagnosticó con diabetes tipo 1. Entonces, aquí lo más sorprendente es que cuando el más pequeño se diagnosticó con diabetes, pues la mamá ya tenía tanta experiencia en ver los signos y los síntomas, porque ya tenía otros 2 hijos, que en el momento en que lo notó, dejó todo lo que tenía que hacer en su casa y se vino a Victoria. Incluso la señora comentaba que ella le decía a su esposo de que no, es que yo lo noto raro, estoy segura que tiene algo, o sea, estoy segura que tiene diabetes. Y el esposo le decía, no, espérate que vayamos a la consulta. Y la señora dijo, no, si tú no me llevas, yo me voy con mi hijo. Y la señora al otro día ya estaba en el hospital. Entonces, imagínense, o sea, realmente la diabetes no respeta nivel socioeconómico, no respeta edades. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este campamento es pues dar pláticas educativas a los papás, a los niños. Hacemos algunas actividades físicas, hacemos algunas pláticas y bueno, pues este año tuvimos un buen apoyo del Estado. Entonces, si alguien de repente se quiere sumar a la causa y ayudarnos a apoyar a los campamentos, pues están invitados. Gracias.